Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la política de dividendos. Para comenzar, la decisión de pago de dividendos es uno de los elementos primordiales dentro de la política corporativa de una empresa, por lo que ha cobrado amplia relevancia dentro de la literatura financiera. Los dividendos son considerados como el pago a los accionistas por su contribución en la aportación de fondos para una empresa y la comprensión para soportar los riesgos inherentes al negocio. Primero vamos a ir con las consideraciones metodológicas, y para entender esto vamos a definir qué es un dividendo. Los dividendos son los pagos en efectivo que las corporaciones hacen a sus accionistas ordinarios. Los dividendos proporcionan el retorno que reciben los accionistas ordinarios de la empresa por el capital contable suministrado. Los dividendos se han convertido en una fuente de información sumamente valiosa para los inversionistas en indicativos de rentabilidad de la empresa, y a su vez dan la garantía de la confianza que tienen el consejo administrativo sobre el futuro que ha de tener la sociedad. De esta forma incrementan la capacidad de la compañía para pagar dividendos en el futuro. Los directivos de la empresa se reúnen periódicamente para decidir entre pagar dividendos o no, y para determinar el monto y la forma de dicho pago. También vamos a definir qué es la política de dividendos. Este tiene por definición como un plan de actuación que diseña una empresa para distribuir sus beneficios entre los accionistas a través de los dividendos. La política debe tomar en cuenta dos objetivos básicos, que es 1. Maximizar beneficio de los propietarios de la empresa y la obtención suficiente de financiamiento. La maximización de la riqueza para los propietarios de la empresa. Esta política debe diseñarse no solamente para maximizar el precio de la acción en el año siguiente, sino para maximizar la riqueza en el largo plazo. En cuanto a la obtención suficiente de financiamiento, aquí sin un financiamiento suficiente para realizar proyectos aceptables, el proceso de maximización de la riqueza no puede llevarse a cabo. La empresa debe planear sus requerimientos futuros de fondos y, tomando en cuenta la disponibilidad externa de fondos y ciertas consideraciones de mercado. Además, determinar tanto el monto de financiamiento de utilidades retenidas necesarias como el de las utilidades retenidas disponibles después de haber pagado los dividendos mínimos. Existen varios tipos de dividendo. Entre los principales están el dividendo a cuenta. Este dividendo se paga al accionista en su cuenta de efectivo como anticipo del beneficio obtenido. El siguiente es el dividendo complementario. Es el dividendo que se añade al entregado a la cuenta. Del dividendo a cuenta, se le añade un poco más. El siguiente es el dividendo extraordinario. Son los dividendos que se reparten cuando ha habido beneficios extraordinarios. El dividendo en acciones. El dividendo que se reparte en acciones en vez de dinero. En bienes materiales, inmuebles dentro de la organización. Y por último está el dividendo fijo. Es un dividendo que la sociedad fija independientemente del beneficio obtenido. También existen tipos de políticas de dividendo, y estas son tres, que son la política de dividendos regulares, que ésta se basa en el pago de un dividendo fijo en cada periodo. Esta política proporciona a los accionistas información generalmente positiva, indicando que la empresa se desempeña correctamente, con lo que se reduce al mínimo toda incertidumbre. También existe la política de dividendos regulares bajos y adicionales. Algunas empresas establecen una política de dividendos regulares bajos y adicionales
con la que pagan un dividendo regular bajo, complementado con un dividendo adicional cuando las utilidades lo justifican. Y por último están los dividendos en acciones o acciones liberadas. Un dividendo en acciones es el pago de dividendos en forma de acciones a los propietarios existentes. Las empresas recurren a menudo a este tipo de dividendo como una forma de reemplazo o adición de los dividendos en efectivo. Aunque los dividendos en acciones no tienen un valor real, los accionistas pueden concebirlos como algo de valor que les ha sido proporcionados y que antes no tenían. La división de acciones. Las divisiones de acciones tienen un efecto sobre el precio de las acciones de una empresa similar al de los dividendos en acciones, pero en la división de acciones es un método comúnmente empleado para reducir el precio de mercado las acciones de la empresa mediante el incremento en el número de acciones detenadas por cada accionista. También las empresas suelen creer que el precio de sus acciones es demasiado alto y que una reducción en el precio de mercado hará más dinámicas las transacciones. Para realizar el pago de dividendos se debe tener en claro que existen fechas de importancia para su pago. Como primer punto tenemos la fecha de declaración. Es la fecha en la que se decreta el pago de dividendos a todos aquellos accionistas que se encuentran registrados con acciones de la sociedad a una fecha determinada. Por tanto, a estos se les decretará pago de dividendos. El siguiente es la fecha de registro. La sociedad se encarga de elaborar una lista de todos los accionistas de la sociedad a la fecha. Es importante resaltar que aquellos accionistas que no hubieran realizado su notificación de traspaso o compra de acciones a esta fecha no serán tomados en cuenta para la realización del listado. El siguiente es la fecha sin dividendos. Es considerado el tiempo en el que se venden las acciones antes de la fecha de registro. Por tanto, estos no van a tener derecho a dividendos. El tiempo de establecido antes de la fecha de registro es de 4 días, es decir, si la fecha de pago de dividendos es el 31 de agosto, todas aquellas acciones que se vendan entre el periodo correspondiente del 28 al 31 de agosto no tendrán derecho a pago de dividendos. Y por último está la fecha de pago. Es la fecha decretada por la Asamblea de Accionistas en que se realiza el pago correspondiente de los dividendos a los socios que se encuentran inscritos en la lista elaborada previamente. El siguiente tema es la política de dividendos como fuente de financiamiento. ¿Cuál es la importancia de la política de dividendos? Las inversiones se realizan con el objetivo de obtener rendimientos que sean periódicos y estables. Hoy en día las grandes empresas estructuran políticas de dividendos con el fin de dar continuidad a la sociedad, brindando una salud financiera adecuada y a su vez retribuir de manera adecuada la inversión realizada por sus accionistas. La política de dividendos se establece tomando en cuenta los beneficios que conlleva el retener las utilidades y la distribución de estas a través de dividendos. Tiene su importancia en la estructura financiera y valor de la empresa, determinando su fortaleza o debilidad financiera. Es por esto que siempre se buscará invertir en empresas que sean sólidas financieramente hablando, reflejado en el pago de dividendos por lo menos cada año. También es muy importante tener en cuenta las implicaciones en decisiones financieras, derivado que para el pago de dividendos se debe financiar de alguna manera, ya sea obtener un financiamiento a través de un endeudamiento o con una ampliación de capital.
Algunos factores que afectan la política de dividendos. Podemos mencionar el primero, que es la necesidad de financiación. El efectivo que la empresa utiliza para pagar dividendos a los accionistas son fondos que la firma podría invertir de otra manera. Por ende, una empresa con amplias oportunidades de inversión de capital puede decidir pagar pocos dividendos o nada, en forma alternativa. Puede haber abundante efectivo y ningún proyecto bueno disponible de considerarlo como presupuesto de capital, y esto podría conducir a muy grandes pagos de dividendos. El siguiente son las expectativas administrativas y la política de dividendos. La reinversión interna de las utilidades en lugar de los dividendos conduciría a mayores precios de los accionistas y a un porcentaje mayor del retorno total proveniente de las utilidades del capital. Las utilidades de capital son aquellas obtenidas cuando se incrementa el precio de un activo de capital, como el de los accionistas ordinarios. Y pues los accionistas ordinarios que pagan tasas tributarias altas pueden preferir recibir su retorno en forma de utilidades de capital en vez de aceptar dividendos. Como siguiente punto tenemos las restricciones sobre los pagos de dividendos. Una empresa puede tener restricciones contractuales sobre los pagos de dividendos en sus actuales obligaciones de bonos o en los convenios de préstamo. En tal caso, la magnitud de un dividendo puede tener que recordarse u omitirse. Además, en muchos países se prohíben a las empresas el pago de cualesquiera parte del capital legal en forma de dividendos. Tal capital legal se mide por el valor contable de las acciones comunes. El siguiente factor son las normas legales. Como en un principio se estudió, el pago de dividendos no solo se debe atender al orden de lo establecido por los socios, sino también a las cuestiones de la ley. No puede haber política de dividendos si existen pérdidas. Asimismo, no pueden decretar dividendos si los estados financieros no han sido aprobados por la Asamblea General de Accionistas. Siguiente factor son las obligaciones fiscales. Derivado de la reforma del 2004, la carga fiscal para los dividendos aumentó en un 10%. Este hecho es un factor que afecta a las inversiones. Los impuestos de una cierta forma diezman el importe a recibir. Por tanto, este es un factor que debe ser considerado para poder diseñar una política de dividendos. Y por último tenemos la disponibilidad de tesorería. Este factor afecta a la decisión del reparto de dividendos a pesar de que la empresa funcione correctamente, pues aunque la empresa haya generado reservas en ejercicios anteriores, estas normalmente están empleadas en los bienes de producción y por lo tanto no están en forma líquida. En consecuencia, las empresas generan beneficios, pero esto no va intrínsecamente ligado a la liquidez y por tanto puede resultar problemático en ciertos ejercicios el buscar la liquidez necesaria para repartir dividendos. La teoría residual de los dividendos. Esta teoría tiene como centro las oportunidades de financiamiento que tiene la empresa a través de los dividendos en efectivo. Es un residuo pasivo que la empresa en cualquier momento deberá cumplir, siendo que es una obligación de pago. La empresa disminuye total o parcialmente los importes a pagar con el fin de obtener financiamiento y poder incursionar en oportunidades de inversión que incrementen los rendimientos. Por tanto, para poder llevar a cabo esta teoría se debe hacer un análisis de las oportunidades de inversión que tiene la empresa. Se deben comparar los costos marginales de la empresa con las posibilidades que se tienen, donde si el rendimiento que se espera de la inversión es mayor al costo marginal, indica que es una inversión posible. Esto es lo que nos explica la teoría residual de los dividendos. El siguiente tema son los dividendos en efectivo.
¿Qué es un dividendo en efectivo? Un dividendo en efectivo es el pago por parte de una empresa de una porción de sus beneficios a sus accionistas. Se transfiere capital de la empresa a los accionistas en vez de mantenerse dentro del balance. Es por tanto dinero que la empresa ya no posee y que no puede utilizar para sus operaciones ni inversiones. En teoría estricta, el valor de la empresa en bolsa debería caer exactamente la misma cantidad que reparte, ya que es dinero que deja de tener y por tanto debería valer menos. Como último tema tenemos los dividendos en no efectivo. ¿Qué es un dividendo en no efectivo? Es el pago recibido a través de un título de valor que representa el monto de dividendos que espera recibir el accionista según lo anunciado por la empresa emisora. Un dividendo repartido en acciones supone un incremento del número de acciones de una empresa y el consiguiente reparto de esas nuevas acciones de manera proporcional a los accionistas. Este tipo de reparto no supone una salida de capital de la empresa y puede ser una buena manera de distribuir un dividendo cuando la empresa no dispone de efectivo en su balance. Con esta forma de reparto, el accionista elige o bien quedarse con las acciones con la esperanza de que la empresa sea capaz de generar buenos retornos sobre el capital retenido sin incluir por ello en un gasto fiscal, o puede vender las acciones creando su propio cobro de dividendo en efectivo. Como conclusión podemos mencionar que la política de dividendos es un tema complejo que constituye un reto estratégico clave para las empresas. En efecto, las empresas tienen que encontrar el sistema óptimo que satisfaga tanto las expectativas de los accionistas como las necesidades del propio negocio.